Por error, Mercado Pago informó todos tus movimientos a Arca, incluso si moviste poco dinero. Así que ahora Arca sabe absolutamente todo de vos. Y esto es más grave de lo que muchos piensan. Mercado Pago informó todos los movimientos que hiciste a Arca, pero Arca no filtró adecuadamente esos movimientos, multiplicando exponencialmente todo. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Recibiste una transferencia propia que realizaste vos mismo desde otra cuenta bancaria a Mercado Pago por 10.000 pesos. Y esos 10.000 pesos se los enviaste a tu hijo para que pagara una salida a comer. Tu hijo te devuelve esa plata porque ya le había dado plata a tu esposa para pagar la cena. En otras palabras, vos mismo te transferiste 10.000 pesos a Mercado Pago, enviaste ese dinero a tu hijo y tu hijo te la devolvió. En cuanto a gastos, esto debería ser cero. Es tu propio dinero moviéndose de un lado a otro, de una aplicación a la otra. Digamos que todo es la misma plata. Pero Arca tomó eso como si hubieras movido 30.000 pesos. Te triplicó el movimiento. 10.000 que recibiste de vos mismo, 10.000 que enviaste a tu hijo y 10.000 que recibiste de nuevo de tu hijo. Eso hizo que para Arca estés moviendo 30.000 pesos. Y si tus ingresos no pueden justificar ese volumen de dinero, te investiga. Esa investigación puede derivar en principalmente tres cosas. Recategorizaciones, por ejemplo, pasar de una categoría a otra dentro de lo que sería monotributo o incluso pasar de monotributo a responsable inscripto. Multas, lógicamente, por no poder justificar todo este movimiento de dinero. Y lo que creo es lo peor de todos para el pequeño emprendedor, para el pequeño negocio, incluso para los empleados. El tema de la burocracia. ¿Por qué la burocracia es lo peor? Porque Arca suele poner la carga en el contribuyente. En vez de investigar en profundidad ellos por su cuenta, se sacan el problema de encima diciéndote a vos justifica los movimientos. Entonces tenés que gastar tiempo y gastar mucho dinero en justificar por qué transferiste 10.000 pesos a tu hijo para que pague una comida. El monto no justifica la burocracia y eso es algo terrible. Y el por qué siempre se dice que Argentina es inviable. Es el costo oculto de la burocracia. No solamente te matan a impuestos, sino que también te matan con la burocracia. Este pequeño error, entre comillas, que sucedió con Mercado Pago, deja algo en claro para los que pensaban que Mercado Pago no informaba absolutamente nada. Las billeteras, en términos generales, informan a Arca más de lo que la mayoría piensa. ¿Qué dice la normativa? La normativa es clara. Las billeteras solo deben informar obligatoriamente transacciones a partir de 50 millones de pesos para personas físicas. Simple, claro, con un límite muy bien establecido, con una base bien establecida. 50 millones de pesos para personas físicas. Todo el mundo pensó que se habían salvado, entre comillas, pero la realidad es que no. Es obligatorio arriba de 50 millones. Repito, es obligatorio arriba de 50 millones. Por debajo de eso es opcional. Depende de la voluntad de cada una de estas aplicaciones. Es decir, las aplicaciones pueden decidir de buena voluntad informar movimientos por debajo de los 50 millones de pesos. ¿Y qué quedó en claro con esto de Mercado Pago? Que incluso montos inferiores a ese importe se informan. ¿Bajo qué criterio? Nadie lo sabe. Las otras aplicaciones que no son Mercado Pago, Naranja X, Ualá, etcétera, ¿hacen lo mismo? Tal vez, muy probablemente. Y acá te hago una pregunta, pensalo como si fueras empresario. ¿Con quién preferirías llevarte bien vos como fintech que busca que salgan leyes a tu favor? ¿Con el contribuyente que tenés cautivo en un ecosistema bastante cerrado o con el que crea las normas? Te dejo la pregunta en el aire, te leo en la caja de comentarios. Entonces, para no errarle, la conclusión es muy simple. Probablemente todas las aplicaciones informan a Arca todos los movimientos o
la gran mayoría de ellos sin importar el volumen. Y Arca filtra según su interés. Repito, esto es una suposición, pero es la mejor forma de entender y no cometer errores a la hora de mover dinero. Pensalo como que todas las aplicaciones fintech avisan, informan a Arca independientemente el monto que muevas. Así muevas 1000 pesos, probablemente estas aplicaciones informen ese movimiento y después sea Arca quien filtra en base a algún criterio si requiere o no investigación. Entonces, partiendo de este supuesto en el que todas las aplicaciones informan, ¿qué podemos hacer? Esto no es asesoramiento contable ni impositivo, es solamente a título educativo. Consulta a un contador público para que analice tu caso en particular. ¿Qué podemos hacer entonces para no incurrir en problemas con Arca? Algo muy simple, llevar tan solo 2 registros básicos, el de tus ingresos totales y el de tus gastos totales. Hacelo en un Excel, hacelo en una aplicación, en donde quieras, pero trata de tener estos 2 puntos, los ingresos totales y los gastos totales. No necesitas tener un detalle en profundidad de cada una de estas cosas, solamente los totales. Tus gastos dentro de todo lo que serían las aplicaciones, incluso los bancos, es decir, todo aquello que pagues con transferencia, con tarjeta, con QR, todo lo que se mueva dentro del sistema está incluido en estos gastos totales. Y por otro lado tenemos tus ingresos totales de la misma forma, es decir, que estén dentro de las aplicaciones y o los bancos, dentro del sistema. Tus gastos totales dentro del sistema y tus ingresos totales dentro del sistema. Todo lo que muevas por transferencia, tarjeta, pagos con QR y todo ese tipo de cuestiones está incluido acá. Repito, ingresos totales y gastos totales. Te lo voy a poner en 3 banderas para que te sea fácil de entender. Esto no quiere decir que sean los criterios que usa Arca, ni siquiera que usa el Estado. Es solamente una explicación simple, basada en el sentido común, que te puede ayudar a entender mejor tus propias finanzas y a saber dónde estás parado con respecto a Arca. Tenemos entonces 3 banderas. La bandera verde quiere decir que estás dentro de lo fácilmente justificable para Arca. La bandera amarilla, donde con un poco de esfuerzo vas a poder zafar. Y la bandera roja, que es donde estás al horno. Realmente es muy difícil justificar esto. Empecemos con la bandera verde. Acá tus gastos no pueden superar a tus ingresos. Te pongo un ejemplo. Cobras 1.000.000 de pesos y gastas por 900.000. Estás con la bandera verde. Si cobras ese millón de tu sueldo, por ejemplo, en blanco, y tus gastos no superan ese millón, gastas 800, gastas 900.000, gastas 700, es muy sencillo de justificar porque tus propios ingresos están justificando tus gastos. Mientras te mantengas por debajo, no vas a llamar mucho la atención. Las alarmas probablemente no salten. Repito, esto es simplemente un ejemplo para que en base al sentido común puedas más o menos manejar tus finanzas. Siempre tenés que consultar con un contador público para que analice tu situación particular. Con este supuesto, entonces, no vamos a tener grandes problemas porque nuestros gastos están por debajo de nuestros ingresos declarados. Todos nuestros movimientos de gastos, transferencias, pagos con tarjeta, pagos con QR, todo lo que esté dentro del sistema bancario o fintech de gastos, no puede superar nuestros ingresos. De esa forma, nuestros propios ingresos justifican nuestros gastos. Pasemos ahora a la bandera amarilla. Acá tus gastos son iguales o menos del doble de tus ingresos. Te pongo un ejemplo. Cobras 1.000.000 de pesos y gastás por 1.500.000. ¿Por qué estás dentro de lo que sería una bandera amarilla? Tus gastos acá superan a tus ingresos, pero menos del doble. Es decir, en este caso, siguiendo con el ejemplo, cobras 1.000.000 de pesos y tus gastos están por debajo de los 2 millones de pesos. Por ejemplo, gastas por 1.500.000.
ingresos de 1.000.000 y gastos por 1,5 millones. Acá estás en una zona de gris que te permite justificar de una manera relativamente sencilla por qué estás gastando por encima de tus ingresos. No mucho, pero por encima. Y las justificaciones más simples acá son generalmente la deuda y el ahorro. Puedes decir que gastaste más utilizando tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, tenés 1,5 millones de gastos, pero esos 500.000 extra están dentro de lo que sería el gasto con endeudamiento. Pediste un crédito, usaste la tarjeta de crédito o también generalmente se puede justificar con algún ahorro. ¿Por qué? Porque si bien gastaste más de lo que tenías, estás dentro de un rango aceptable y, entre comillas, fácilmente justificable con deuda o ahorro. Repito, esto es simplemente utilizando el sentido común, no es el criterio de Arca. Siempre consulta a un contador para que analice tu situación en particular. Simplemente, a título educativo, estamos analizando diferentes situaciones para que te sea simple entender cómo manejar tus finanzas. Estás registrando todos tus ingresos, estás registrando todos tus gastos y en base a eso estás armándote una pequeña estructura para poder sobrellevar el día a día y no incurrir en ningún problema impositivo. En este caso, si tus gastos superan tus ingresos, pero en menos de 2 veces tus ingresos, volvamos al ejemplo, cobras 1 millón de pesos y gastas por menos de 2 millones de pesos, vas a, entre comillas, poder justificar de una manera mucho más sencilla el tema del exceso, por deuda o por ahorro. Y por último, tenemos la bandera roja. En este caso, tus gastos superan más del doble a tus ingresos. Volvemos al ejemplo. Cobras 1 millón y gastas por 2 millones o más. En este caso, estás superando a tus ingresos en más de 2 veces. Ya esto es una bandera muy roja porque digamos que no hay banco que te preste tanto dinero en función a tus ingresos. No te podés endeudar tanto en función al ingreso declarado. Generalmente las deudas no pueden exceder tanto tus ingresos declarados y menos siendo empleado o monotributista. Por tal motivo, eso ya es una bandera roja que le permite a Arca decir que estás haciendo algo raro, es decir, que tenés claramente otro ingreso. ¿Por qué? Porque es difícil de justificar con deuda. ¿Podrías llegar a justificarlo con ahorros? Sin lugar a dudas. Por eso que te digo que tenés que consultar con un contador para que analice tu situación particular. Pero si ahorraste lo suficiente como para poder justificar ese volumen nuevo, entre comillas, de gastos, ese ahorro probablemente esté declarado o tengas que haberlo declarado. Y acá es lo que te digo, es más difícil de justificar. No quiere decir que no pueda haber un motivo por detrás. Por ejemplo, vendiste una casa y con eso estás gastando hoy, pero la casa es un bien registrado, la venta la registraste y podés justificar ese nuevo incremento de gastos. Repito, quiere decir que en esta posición, en la bandera roja, es más difícil justificar. No quiere decir que no puedas justificar, pero es mucho más difícil justificar y ya requiere cierta burocracia tomarte el trabajo de dar muchas explicaciones para que, lógicamente, no incurrir en problemas impositivos. Así que la bandera roja sería si comenzás a gastar más de 2 veces tus ingresos porque resulta muy difícil justificar ese volumen de dinero. No quiere decir que sea imposible, simplemente quiere decir que es más difícil. Repito, siempre consulta a un contador para que analice tu situación particular. Entonces, para resumir, creo que este es un sistema muy sencillo de entender para que más o menos puedas saber en qué posición estás. Las 3 banderas. Una bandera verde, donde tus ingresos superan a tus gastos y la justificación es bastante simple porque tus propios ingresos justifican tus gastos. Una bandera amarilla, donde tus ingresos son iguales o superiores levemente a tus gastos, están por debajo del doble de tus ingresos y acá puedes justificar con deuda o con ahorros. Recordá,
tus gastos no superan al doble de tus ingresos. Acá estás en la bandera amarilla. Y si tus gastos superan en más del doble a tus ingresos, entonces ahí entras en una bandera roja donde se vuelve más difícil justificar ese volumen de movimientos. Te lo pongo en números para que lo entiendas de una manera mucho más sencilla. Estás en la bandera verde si tus ingresos son de 1.000.000 de pesos, por ejemplo, y gastaste por 900.000. Ya pasás a una bandera amarilla si tus ingresos son de 1.000.000 y gastás por 1.500.000. ¿Por qué? Porque gastaste más de tus ingresos, pero menos del doble de tus ingresos. En este caso, tenés un ingreso de 1.000.000 y tus gastos están entre 1.000.000 y 2.000.000, siempre menos del doble de tus ingresos. Y pasás a la bandera roja si tenés un ingreso de 1.000.000 y gastás por encima del doble, es decir, tenés gastos superiores a 2 millones de pesos. ¿Qué aplicaciones no informan a Arca? Hay al menos 3 aplicaciones que no informan a Arca y podés utilizar sin problemas. Si querés saber cuáles son, comenta la palabra app y hago un video con respecto a estas aplicaciones.